de Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Salam to all you comrades. My name is Salah Hijazi, and I'm bringing you a message from the Palestinian BDS National Committee, the largest coalition in Palestinian civil society and the leader of the global BDS movement. I was hoping to be with you, but I had to return for other things. Last Wednesday, in Bogota, we started to see the tide turning, where 30 states from around the world, upon the call of Global South countries, concluded the historic meeting at the initiative of the Hague Group, committing themselves to translating their symbolic and moral support for the indigenous Palestinian people's aspirations for freedom, justice, self-determination, and the right of refugees to return and receive reparations into meaningful, consequential accountability measures. 12 of these states have committed to imposing sanctions on apartheid, genocidal Israel. Earlier this month, the BDS movement marked 20 years. It is especially rewarding to see the unified and consensus-based call for targeted, lawful sanctions finally being adopted by many states. But there is one fact which is at the heart of the BDS movement that we must always emphasize, which is that this change was made possible only by people power. That it is only because of people organizing and mobilizing in meaningful solidarity all around the world that we're able to force states to respond to people's demands. So we must continue. There is still a lot of work to be done in Colombia as well elsewhere, and I hope your meeting today in Bogota will create the energy and strategy needed to continue to accumulate impact. In Colombia, we still need to push the military embargo campaign further to ensure that the state is enforcing a comprehensive military embargo, particularly that Colombia is not importing or buying Israeli weapons or cooperating with Israeli military or companies in any way, and that it has ended all relations with criminal Israeli companies such as Elbit Systems. We also need, crucially, to continue to push so that the ban on sending coal to Israel is made a reality and becomes institutionalized and long-term, including by legislating this ban. Companies like Drummond and Glencore plunder Colombia and devastate Colombian communities, and at the same time continue to fuel Israel's genocide and apartheid in Palestine. We also need to make sure that Colombia ends the free trade agreement with Israel, and also that no Israeli company, such as, for example, Mekarot and Netavim, which are instruments of apartheid and forced displacement against us Palestinians, are not supported by contracts in Colombia. And of course, it is so vital that we continue campaigning against the tech companies that are so complicit in apartheid and genocide, such as Hewlett-Packard, HP, and hold them accountable by boycotts for their disgraceful complicity in Israel's atrocity crimes against Palestinians. We in Palestine call on you to escalate the Apartheid-Free Zones campaign, to widen the space in Colombia where there are no links of complicity, and continue to do so until Colombia, and ultimately Latin America and the world, is free from Israeli apartheid and complicity in Israel's crimes. We salute you from Palestine, we wish you all the best, and together, until we dismantle Israel's settler colonial regime of genocide and apartheid and all systems of oppression and domination around the world. Thank you. Bueno, no sé si estaba la posibilidad, pero después le podemos grabar inclusive un video de saludo a Saleh. Saleh que estuvo aquí durante la reunión de la Cumbre de la Haya, porque estuvo presente la sociedad civil palestina, y de hecho, bueno, él estuvo ahí haciendo varias cosas, le hubiese encantado estar, pero no podía, así que por eso mandó el video. Y también, esto está parado acá, esperen que voy a traer una silla. No, ni libre. Bueno, y también hay un saludo desde el Comité Nacional Palestino de Boicot, así que lo voy a transmitir, pero después les va a llegar la carta a BDS Colombia, así que bueno, dice lo siguiente. Desde el Comité Nacional Palestino de BDS, la mayor coalición de la sociedad civil palestina y el liderazgo del movimiento global de BDS, saludamos su rol íntegro, eficaz y creciente en el liderazgo de la campaña de BDS en Colombia.
Los 20 años de lucha incansable para construir los movimientos globales de boicot, desinversión y sanciones son un ejemplo más de la unidad entre los pueblos. Otro mundo es real y posible, donde prevalezca la solidaridad entre los pueblos, donde la fuerza no prevalezca por sobre el derecho a la existencia y la autodeterminación del pueblo palestino. Esperamos que la asamblea de BDS, organizada por BDS Colombia, sea un paso más en nuestro camino colectivo, porque como dijo nuestro compañero Saleh Hijazi, la nuestra es una lucha interseccional por la libertad, la justicia y la equidad. Construyamos juntos y juntas acciones concretas para detener este genocidio y el apartheid transmitido en vivo contra el pueblo palestino. Así que esto es un saludo desde el BNC. Que también, si se quisiera, después enviar un saludo desde BNC Colombia al BNC, lo enviamos. Y bueno, comentar, ahí por ejemplo Saleh hablaba del TLC, ¿no? De Colombia con el genocidio de Israel. Ahora estamos haciendo una campaña también en pleno genocidio televisado en vivo. Costa Rica, el gobierno de Costa Rica quiere firmar un TLC también con Israel y se está haciendo una campaña. También esa misma campaña en México y el Mercosur. Esto brevemente para contarles que las acciones son coordinadas, ¿no? Y se hacen en todos los territorios. Entonces, lo que se hace en BDS Colombia también es una integración entre otros movimientos, así que digo, es algo como más grande, o sea, en términos de la construcción colectiva. Así que bueno, quería comentar eso muy breve para dar espacio a preguntas, intervenciones. Sí, es que han habido tres asambleas generales en la ONU, No es Consejo de Seguridad, sino asambleas generales en la ONU. Ya han habido 3. Este año fue el 12 de mayo de 2025, la Asamblea General en la ONU, donde ya varios países volvieron a hablar sobre la necesidad de prohibir las armas de inteligencia artificial. Ya es un tema recurrente. El Comité de la Cruz Roja ya lleva 5 años hablando al respecto y tienen un documento extenso. Invito a los compañeros y compañeras que por favor lo investiguen. La Cruz Roja ya se ha pronunciado sobre la necesidad de prohibir las armas de inteligencia artificial. Llevan 5 años, repito, 5 años hablando de esto. Ya han pasado 3 reuniones, asambleas generales en la ONU. La última parece ser, porque ya lo dijeron, que la última es el próximo año. Por favor, compañeros, el próximo año es la última oportunidad, parece ser, para la humanidad, para que tenga el control humano sobre la vida o la muerte de las personas. En este momento ya hay 200 tipos distintos de software. En este momento Google y Microsoft quitaron de sus protocolos de seguridad la prohibición que tenían para apuntar y atacar a seres humanos. No podemos permitir que las armas de inteligencia artificial, los software nos persigan, nos perfilen. No podemos permitir que un software tenga la decisión de vida o muerte de los seres humanos. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañera. Bueno, de hecho, Microsoft y Google también son parte de las campañas de boicot, ¿no? Que se están ahí desde Palestina, desde el BNC, así que, y está la mesa después, así que espero las conclusiones. Compas, ¿alguna consulta, comentario, lo que fuese? Si no, están las mesas de las campañas. Sí, compa. Bueno, yo tengo una pregunta pues a todas las personas que llevan años en el BDS. Ustedes mencionaron al comienzo, digamos, estos principios de no racismo o antirracistas y también un principio de no violencia. Yo quisiera saber cómo se piensa eso, o sea, qué límites, digamos, en la protesta social o si se hacen plantones, por ejemplo, contra Expo Defensa, o sea, qué acciones están como pensadas como violencia, no violencia y en los principios pues también de antirracismo, qué acciones, pues sí, como ustedes llevan eso a la práctica. Ya, gracias. Y bueno, la pregunta sobre la no violencia igual es muy complicada, es muy compleja porque los límites pues se trazan en diferentes sitios, ¿no? Hay un libro muy famoso que habla sobre la no violencia, está en 3 tomos, que es de un escritor que se llama Gene Sharp, y que digamos a él lo ubican muchas veces como no sé, como el promotor o la persona que más promovió la no violencia en el mundo, ¿no? Y
digamos, esa pregunta yo estoy desde este año, ¿no? Yo no soy de las personas que lleva años y años, pero es necesaria esa pregunta y cuáles son los límites que nos vamos a trazar, porque, digamos, por ejemplo, ese libro tiene como 170 y pico formas de no violencia, ¿sí? Eso lo podemos divulgar, lo podemos compartir para que todo el mundo, digamos, pero no, si no es, digamos, algo violento, entonces no se me ocurre nada. Pues, o sea, sistemáticamente hay más de 100, digamos, formas de incidir sobre, digamos, estas campañas, o sea, sobre una empresa, sobre una persona, un ideal, lo que sea. Porque, por ejemplo, dentro de esas, por ejemplo, existe, que a mí me llamó mucho la atención, existe el hostigamiento a civiles, y eso lo ubican como no violento, pero otras personas pueden decir, pues eso realmente pues es muy violento. Y hay manifestaciones, obviamente el boicot, es lo bueno del movimiento BDS, porque boicot está, por ejemplo, como 20 o 30 expresiones distintas del boicot existen en ese libro, en ese listado, y están, digamos, tipificadas como no violentas y, digamos, no incurren, por lo menos, y si hay oportunidad de que alguien también, digamos, venga y opine sobre esto que es tan importante, digamos, no incurre sobre, digamos, la vida de otra persona. Yo creo que es un principio fundamental de la no violencia. O sea, como que nadie se está planteando aquí, digamos, armarse e ir al monte o tomarse, digamos, o hacer barricadas, ¿no? Que pues son opciones que la gente, digamos, asume y, digamos, adopta. Y bueno, y dentro de ellas obviamente están muchas expresiones de manera simbólica, digamos, plantones culturales, manifestaciones artísticas, todo lo que supone, digamos, los espacios libres de apartheid, obviamente son campañas no violentas para distanciarse pues del régimen genocida de Israel. Y vuelvo y repito, es una pregunta que igual tiene mucha tela para cortar, y recomiendo mucho a Gene Sharp. Si están de acuerdo, también se les enviará, digamos, unos textos, unos insumos, unas cosas a los correos que ustedes ya nos dieron, para que, digamos, profundicen sobre eso. Esa lista es realmente muy interesante, y tampoco es que sea, digamos, la Biblia de la no violencia, ¿no? Pero pues sí, digamos, que nos puede trazar un horizonte de lo que, o sea, BDS decididamente sí hace llamado a la acción no violenta. Entonces, para planteárnoslo, y que pensemos dónde se traza el límite, qué es violento y qué no es violento. El boicot, hay gente que también lo traza como violento. Digamos, no sé, estorbar la vía a la 26 y que la gente no pueda movilizarse, no pueda llegar a sus casas de trabajo, también se considera violento, ¿sí? La línea no es clara, y tampoco es una ciencia exacta. Pero bueno, digo yo que un principio fundamental, pues por lo menos es normarse, ¿no? Eso ya es un buen punto de partida. No, es que yo voy a contestar, o sea, quisiera aportar algo desde aquí el tema es sobre todo que nosotros manejamos una campaña, y una campaña sobre todo está manejando un mensaje. ¿Sí? El mensaje que es que lo que está pasando con el pueblo palestino y lo que está haciendo el Estado de Israel pues es inaceptable, es intolerable. Nosotros no podemos seguir nuestra vida como si no estuviera pasando nada, y digamos que ese es como el punto de la campaña. Nosotros pasamos un mensaje, pero también estamos develando cosas. Si Hewlett Packard tiene toda esa influencia en el tema de lo que pasa con los palestinos, nuestro deber ético es denunciarlo, ¿sí? Y no por eso va a ser de pronto violento, porque podrían decir que es violento que Hewlett Packard vaya a perder sus negocios y los estamos afectando económicamente, pero para nosotros primero hay unas prioridades, hay unos sistemas de valores que nosotros estamos defendiendo. Por eso es tan importante el tema de la formación. Entonces, cuando a mí me decían, y voy a decirlo de pronto desde mi experiencia personal, lo que significa conocer los derechos humanos, conocer el derecho internacional, y por qué es tan importante entender qué son esas dos cosas para poder decir, a partir de esto, como un eje transversal, yo me convoco pues a una de las maneras de defensa y de solidaridad con el pueblo palestino, que es el BDS. Y otra cosa con el tema del antirracismo o cualquier tipo de discriminación, es muy importante identificar que lo que es aquí
una ideología política militar es el sionismo, no el judaísmo, ni es contra los judíos, ni es contra los israelíes en total, ¿sí? Hay muchos personas como que entienden que esto es contra los judíos, porque sí, y resulta que no. Ellos mismos están denunciando y están diciéndole al resto del mundo, no hagan esto tan aberrante en mi nombre, respeten la memoria de las personas que sufrieron el holocausto. Ellos fueron mis familiares y no en nombre de ellos yo voy a permitir esto. Incluso hay muchos testimonios de gente que le dieron su casita en Israel después de quitársela a un árabe palestino y dijeron no, me devuelvo donde estaba, ¿sí? Entonces están judíos, Voces Judías por la Paz, la Red Judía, la Red Internacional Judía Antisionista, Breaking the Silence es otra de las organizaciones desde el judaísmo que trabaja por el BDC. Entonces eso sí es importante y también eso nos da la explicación de por qué es un boicot no de consumo, porque sí, o por cualquier cosita que donde identifiquemos la estrella de David, eso no, porque no es ahí, ¿sí? Sino que hay toda una investigación y hay una línea estratégica que nos orienta a nosotros. Entonces, no es un producto que porque es judío, no, eso no. No es así. O ni siquiera, si tiene algo que ver, si tiene algún papel en la ocupación, y como nos lo dijo Oscar en la mañana, no se trata de no comprar nada de Hewlett Packard, ¿sí? Ya lo hicimos, bueno, ya qué, ¿sí? Pero sí es organizarnos en masa para decir a esta gente le vamos a quitar contratos grandes para que se entienda que no está bien, que no es legítimo, que no les damos el permiso de seguir con su negocio después de haciendo paralelamente lo que están haciendo, de eso se trata. Entonces ahí viene una apuesta ética y de valores supremamente fuerte, y lo que acaba de decir Salem ahí es muy importante, que es lo más importante de este movimiento y porque estamos aquí fuera de la Haya, fuera de la diplomacia, y es que el poder de los pueblos es mucho más grande que el poder que pueda tener la diplomacia de un Estado, de un gobierno. Y cuando la gente se mueve, cuando la gente sale a la calle, cuando nos movilizamos, eso realmente genera transformaciones. Solo el pueblo salva al pueblo, ¿o no? ¿Sí? Creo que es importante que nosotros identifiquemos nuestro lugar en esta lucha, pero también seamos respetuosos del lugar, de los diversos lugares del pueblo palestino en sus propias luchas de liberación. Y en ese sentido, también es importante decir que aunque esta es una lucha o una estrategia que se plantea como no violenta, existen estrategias violentas de liberación de los colonizados. Y son estrategias que hay que respetar y son estrategias que son legítimas porque cuando el colonialismo impone la violencia y el exterminio sobre los cuerpos palestinos o sobre cualquier otro pueblo, esos pueblos tienen el derecho de resistir, así sea por medios violentos. Entonces, creo que es muy importante la pregunta que hacía la compañera también para dejar esto claro, porque es importante también identificar dentro de los principios del BDS el de la no normalización. Y la no normalización consiste en que muchas veces por falta de formación, por ignorancia, por no tener claras muchos factores históricos, caemos en discursos que normalizan el sionismo, que normalizan una supuesta posibilidad de convivencia entre pues, supremacistas y colonizados, que muchas veces no son ciertas. Eso es poco realista, y dentro de esas estrategias de normalización está, por ejemplo, la teoría de los dos estados, que como ya vemos resultó en los acuerdos de Oslo, que resultó en una profundización de la ocupación de Israel sobre territorios palestinos. Entonces es muy importante que sigamos profundizando sobre estas cuestiones, que sigamos estudiando tanto sobre las luchas no violentas como sobre las luchas violentas, y que no deslegitimemos ni estigmaticemos la resistencia armada palestina, porque es parte fundamental también del proceso de liberación
Palestina y tenemos que darle el lugar que le corresponde. Esta es realmente, como dicen ya muchas personas, es la causa palestina, es la causa de la humanidad, porque esto ha identificado como monopolios del complejo militar industrial, como monopolios armamentísticos a nivel global, se lucran y se financian esta tragedia. Entonces es tan importante que estemos aquí todos nosotros convocados, porque esto está identificando raíces muy profundas de lo que significa, sobre todo para el pueblo colombiano, que ha vivido discursos como el de el enemigo interno, el perfilamiento, y cómo hemos identificado que estas empresas que vienen de larga data, israelíes y mercenarios israelíes, y educaron y reclutaron a los paramilitares. Entonces esto no comenzó solamente el 7 de octubre, sino que es una política de una ideología a nivel global, el sionismo, y es muy importante que estemos identificados plenamente con este concepto. Gracias. Invitamos a todas las personas que están viendo este video para que vean todo el material que tenemos en el espacio de la página de la ADE, que se llama Un Espacio Libre de Apartheid. Muchísimas gracias. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.